En una nueva sesión de la serie Maestros del Transporte y tenemos aquí a Rainer Uphoff, que proviene del mundo del transporte aéreo, es un experto en esa materia, aunque en los últimos años se ha dedicado al transporte rural y regional. Es además representante de la plataforma tecnológica IOKI de Deutsche Bahn, que nos va a explicar ahora. Hola, Rainer, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación de estar aquí. Ya has estado otras veces con nosotros, pero aún así lo primero que quería era que te presentases y también que nos hablases de las empresas que representas. Bueno, como bien has dicho, gran parte de mi vida profesional la he desarrollado en el sector aéreo, donde yo creo que pude aprender una serie de buenas prácticas aplicadas, también aplicables al transporte público. Después, por razones personales, estuve unos años en Alemania trabajando en proyectos ya de transporte público y donde descubrí que se trata de un sector pues tan emocionante y al mismo tiempo más importante para la sociedad en general que el propio transporte aéreo, por lo que he vuelto a España pues lleno de ganas, de ideas para aplicar una serie de tecnologías, de modelos de gestión al transporte rural y regional que a mi juicio podría mejorar mucho la eficiencia del mismo y el servicio a los clientes, a los ciudadanos de esas zonas. Como dijiste, represento IOKI, que es la plataforma, expresándola con sus 8 apellidos, sería plataforma digital de movilidad compartida a la demanda integrada en el transporte público. Doblemente subrayado lo de compartido y doblemente subrayado lo de integración en el transporte público, que es lo que realmente la diferencia, además de la solidez que da, obviamente, no ser una startup al uso, sino ser una filial de los ferrocarriles alemanes. En ese sentido, lo importante es que estamos en un momento en el que el transporte público y especialmente en aquellas zonas donde la densidad de tráfico es baja, va a ser absolutamente necesario repensarlo porque ya solo hace falta abrir los ojos para ver que ya antes de esta crisis muchos lugares estaban muy mal servidos, estaban perdiendo el servicio y después de esta crisis no hace falta mucha imaginación para ver cómo se va a acelerar esta tendencia si no se hace algo. Bueno, pues lo primero que nos gustaría es que nos contases qué consideras que es el transporte a la demanda, que es un término que se usa mucho, pero que quizás hay que precisar. Sí, hay muchas de explicar el transporte a la demanda y el concepto como tal, la explicación de las paradas o el tamaño del vehículo que da el servicio no está adecuado a la demanda, por lo que o produce un coste excesivo, porque desde luego lo más caro que existe es transportar aire caliente, era la demanda que podría generar, por lo que deja a un lado un potencial de ingresos que desde luego es muy importante pues tener un uso de este medio de transporte para que sea sostenible. Perfecto. ¿Y cómo podría aplicarse a los casos que estamos viendo últimamente y que van a surgir a raíz de la pandemia del coronavirus? La clave está, por un lado, en lo que es el tema del transporte a la demanda, obviamente la digitalización. Existen una serie de experiencias a la demanda, yo diría a la antigua, en la que típicamente se llama por teléfono un
antes, pero realmente no es una viable, porque la digitalización del transporte permite crear nuevos modelos completamente diferentes tanto al transporte a la demanda analógico, que básicamente es un taxi subcontratado y subvencionado por algún gobierno que hace alguna ruta recogiendo un par de personas o tres para ir a hospital, etcétera, y superando también la inviabilidad creciente de las líneas regulares. Entonces, de hecho, nosotros hemos creado MoveMe como empresa que gestiona el transporte a la demanda, porque puede parecer en un principio complejo estar hablando de una plataforma digital e implementarla. Eso lo pueden hacer perfectamente los grandes operadores y esos compran la plataforma, la licencia y ellos mismos tienen recursos para implementarlo. Pero nosotros, como somos especialistas en movilidad rural, hemos creado MoveMe como empresa que no solo da esa tecnología, sino la planifica, la implementa, la gestiona y si quieren hasta la opera y da todo el soporte a la administración pública o al operador que lo demande. Hemos llegado incluso con esta crisis que tenemos ahora encima a ofrecer este servicio de forma gratuita como ayuda a administraciones públicas y operadores que se ven en la tesitura debido a la caída de la demanda, estar con un sistema de transporte completamente inviable y completamente, como decía antes, en el que no existe ninguna relación ya entre la demanda y la oferta, por lo que se hace ineficiente y costoso. En este sentido, ¿qué ventajas ves que tiene una plataforma como la que tú, digamos, estás trabajando con ella, con la de Yoki? En tiempos normales, la plataforma o el servicio a la demanda digitalizado para, de alguna forma, compartir o unir diferentes flujos de tráfico en zonas de baja demanda, pues típicamente se aplicaría a zonas de población dispersa, que pueden ser pues zonas rurales que aportan el tráfico a unas zonas troncales, a unas intercambiadores regionales a través de servicio a la demanda, o las típicas zonas de chalet en las zonas metropolitanas, donde al 90% de los habitantes la parada del autobús les queda demasiado lejos como para ser una cosa atractiva. El transporte nocturno, donde no solo los autobuses búho, pues muchas veces van vacíos, porque pues eso, la frecuencia y los recorridos están muy restringidos y no vienen bien a mucha gente, sino que también crean una capa de seguridad adicional, como por ejemplo para lo que están haciendo ahora una serie de transportes urbanos que permiten a mujeres bajarse fuera de las paradas oficiales. En el caso del transporte a la demanda tenemos una ventaja tanto por la seguridad, porque se tiene una petición de dónde se va a subir y dónde se va a bajar, es decir, dónde se va a bajar, por ejemplo, una mujer, ya no se puede bajar otra persona que no tenga también ese destino ya previamente definido, sino los que viajan en el transporte a la demanda, puesto que hacen una petición previa, aunque sea un minuto antes, a través de la APP o una llamada telefónica, son viajeros identificados, lo que en tiempos normales añade una capa de seguridad y en tiempos de crisis como ahora permite precisamente desde un punto de vista sanitario una gestión mucho más eficiente que lo que es un transporte masivo, que además hay muchas posibilidades que durante bastante tiempo ahora los clientes del transporte público van a rehuir el transporte colectivo, por lo que también es un plan B importante y necesario
que puede complementar, no, depende, o sea, lo normal es que complemente el transporte público de línea regular y en algunos puntos muy específicos puede hasta llegar a sustituirlo. Y eso no tiene que asustar a nadie porque realmente, por ejemplo, para los taxistas rurales, eso no va a ser competencia, sino lo normal es que se les implique a ellos en estos sistemas y que les dé nuevas oportunidades de negocio, porque lo que no da oportunidades de negocio y oportunidades de empleo es un sistema de transporte que no funciona como el actual en las zonas rurales, sino lo que va a dar oportunidades es precisamente un rediseño completo del transporte público donde peor funciona. Entonces, yo lo que visualizo es el transporte a la demanda como el perfecto plan B para momentos de emergencia, como la de ahora, en la que efectivamente es infinitamente más eficiente, porque hasta en zonas urbanas la densidad de tráfico es muy baja, dando al mismo tiempo un servicio más adecuado y hasta sanitariamente más seguro. Y después, para ya una vez recuperada cierta normalidad, que desde luego va a tener un impacto, la crisis va a tener un impacto muy gordo en el transporte público regional, replantear a fondo el sistema concesional caducado en muchas regiones para que se centre en un sistema de rutas troncales que pueden seguir funcionando perfectamente por tren o por autobús interurbano, incluso a riesgo y demanda, mientras que todas las zonas alrededor de las cabeceras comarcales, ahí yo creo que la única manera de tener un transporte público mínimamente racional va a ser un sistema híbrido en el que donde haya demanda pues se utilice en horas puntas o con pueblos muy grandes, en ciertos horarios una línea de autobús regular y todo lo demás se complemente con transporte a la demanda que puede ser operado por microbuses o puede ser operado por taxis subcontratados o lo que se determine. Y en esa línea, ¿qué recomendarías, así en mensajes cortos, a las administraciones y a los operadores? ¿Qué recomendaciones les darías? ¿O qué deberían de hacer? Yo creo que hay toda una serie de elementos. Primero, a las administraciones, pues saber primero lo que quieren hacer, es decir, tener un plan. El plan, desde luego, debe ser un plan para los años 20. No puede ser una prolongación eterna de un sistema concesional caducado y creado para unas circunstancias, unas necesidades completamente diferentes a las de ahora. Eso implica para una acción rápida, porque sé que el tema del rediseño concesional va a llevar su tiempo, pero todo el tema regulatorio eh, va a la demanda. Por ejemplo, donde se puedan poner paradas virtuales, temas de cobro por anticipado, toda una serie de pequeñas trampas regulatorias que existen ahora. Eso es lo primero que hay que remover para poder empezar a funcionar de esa forma. Y por supuesto, lo que ya he dicho antes, el pensar en un sistema híbrido en el que para las rutas interurbanas rentables, pues ahí existan operadores troncales y luego tener unas zonas, no unas líneas, que pueden conformarse como especies de consorcios rurales y de esa forma tener una red
por supuesto, con un apoyo público importante. Eso ya no le va a salir gratis a las administraciones públicas. Y además de hacer grandes proyectos de obras, es también importante invertir en las zonas rurales si queremos evitar la despoblación, desarrollar ahí con una mentalidad completamente nueva el transporte. A los operadores yo les diría que no tengan miedo a este tipo de cambios, pero lo que sí es cierto que en muchas zonas el vehículo grande va a tener una utilidad muy relativa. Es decir, ahí yo creo que se va a dar una colaboración mayor entre operadores de autobús, entre taxistas, entre también una combinación entre los diferentes tráficos que ahora mismo están separados, como puede ser el escolar y el regular, para mantener una viabilidad mínima, porque a nadie le interesa que el sistema termine colapsando totalmente, por lo que todo el mundo tiene que abrirse a los cambios. Y para terminar, como sabes, tú conoces bien a nuestros a los países de América Latina y me gustaría que, como tenemos muchos seguidores de allí, dieses algunas recomendaciones especiales para nuestros amigos de América Latina. Mucho gusto porque yo he vivido varios años en Bolivia, en Ecuador, he trabajado en Argentina, en Chile. Son países que obviamente es un subcontinente tan grande que es difícil generalizar. Pero lo que sí es cierto que todas las tendencias que tenemos aquí, todos los problemas los van a tener de la misma manera ahí, con condicionantes diferentes. Yo creo que ahí el gran reto va a ser utilizar las nuevas tecnologías para hacer el transporte público interesante para clases medias, para de esa forma evitar los grandes atascos que tienen en las ciudades, sin descuidar la accesibilidad del transporte público a aquellos que no tienen tantos recursos. Y precisamente las tecnologías digitales ofrecen ahí toda una serie de posibilidades de integración de diferentes tipos de servicios para segmentar el mercado. Muchísimas gracias, Rainer, porque ha sido un recorrido muy interesante sobre este tema del transporte de la demanda a la demanda, que creo que va a ser de gran actualidad. Hemos entendido que hay que repensar el mapa concesional de una forma integral y también que hay que integrar a los actores, operadores, taxistas, etcétera, ¿no? Hasta convertirlo todo en un sistema eficiente y viable. Y nada, bueno, pues Rainer... Y hacerlo de manera urgente, porque si no se nos va de las manos. Entendido, perfecto. Me parece una buena puntualización final. Así que nada, muchísimas gracias, Rainer, por haber estado con nosotros y gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias.